Bien, gracias. María, ¿estás por ahí? Hola, hola. Bueno, muchas ¿Estás? gracias por la invitación. Es muy Oh, buena la bienvenida a Astrología presentación. Global. Sí, Gracias, gracias. Me gustó muchísimo la presentación de Javier, así que, bueno, felicitaciones y feliz de estar acá. Yo sí voy a gracias. compartir Sí, una claro. presentación, que allá mismo la estoy compartiendo. Y bueno, yo decidí abordar el tema desde la astrología horaria, ¿sí? Que es una de mis especialidades, digamos, ¿no? Entonces, primero quiero introducir el tema de la astrología horaria, que es una rama de la astrología tradicional que utiliza la carta del momento para responder una pregunta puntual. Y la escuela que yo sigo es la de William Lilly, un astrólogo inglés del siglo XVII, que tuvo la brillante idea, o nos brindó el enorme servicio de traducir astrólogos antiguos y escribirlos en inglés. Y es considerado el padre de la astrología inglesa. Incluso en Londres se puede encontrar una placa eh, en honor a él, que esto es un honor que, bueno, el primero que lo recibió fue Churchill, así que imagínate lo que esto significa, ¿no? Y antes de ir a cartas del futuro, que utilicé con astrología horaria, encontré en mis archivos esta perla de fines del año pasado y dije, bueno, la quiero compartir porque es realmente impresionante. Esta fue voy a sacar acá, esto fue una pregunta pre-COVID, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que yo hago es Argentina 2020 y yo la hago en diciembre del 2019 sin tener idea de lo que iba a ser el 2020, ¿no? Y bueno, vamos a ir recorriendo esta carta, como hoy con el diario de ayer siempre es mucho más fácil, pero es de una exactitud que a mí me dejó pasmada. Vamos a ir viéndola de a poquito. Entonces, en astrología horaria, cuando una persona hace una pregunta sobre un país, se toma la casa 1 como representando al país, ¿no es cierto? Y en este caso nosotros vemos que el Sol, en esta carta, está en la casa 6 junto a esta famosa conjunción y bueno, un tiempito más tarde ahí se va a unir Júpiter y todo cae en la casa 6. Todo ya cae en la casa 6. Cuando yo vi esto en diciembre del año pasado, lo primero que pensé fue, bueno, problemas con sindicatos, eh, no se me ocurrió que podía ser una epidemia. Vamos a ir viendo, desglosando la carta. Lo primero que veo es que el Sol está a 8 grados de Capricornio. A 8 grados de Capricornio está la estrella Facies. Es una estrella que se considera desafortunada. Es una estrella de la naturaleza de Marte y del Sol. Produce enfermedades y violencia. Por otro lado, vemos también que el Sol está en el grado nodal y además ese día el nodo estaba estacionario. El nodo estacionario se considera, cuando hay una pregunta horaria con el nodo estacionario, se considera que eh, hay como un temblor, ¿no es cierto? Esa pregunta, sobre todo en la persona que pregunta, implica una emoción muy fuerte, pero como acá estamos preguntando por un país, esto lo podemos trasladar a la carta del país. Y el grado nodal es considerado además el grado de fatalidad. Y vemos que el Sol, regente del ascendente, o sea, regente del país, está exactamente en el grado nodal y además junto a una estrella desafortunada y con el nodo sur, que por supuesto en la astrología tradicional el nodo sur se lo considera la naturaleza de Saturno y Marte, es, es una influencia maléfica, produce caos o produce que las cosas se reduzcan o produce caídas, empobrecimiento. Bien, aquí vemos al Sol conjunto al nodo sur, grado nodal, como les repito, estrella facies y encima en una casa cadente. Todo mal. Muy bien. ¿Qué es la casa horaria? En astrología horaria se considera la casa de la aflicción, de la tristeza, de condiciones alienantes. La astróloga Goldstein Jacobson considera que Saturno en la casa 6 significa mucho trabajo y poco aprecio o poca paga por el esfuerzo. Y también ella habla de, específicamente refiere a problemas con personas mayores. Estamos aquí hablando de una epidemia que atacó
por sobre todo, a las personas mayores. En astrología mundana, el énfasis en la casa 6 está hablando de periodos de vulnerabilidad frente a epidemias y enfermedades contagiosas. Todo va cerrando, eso es lo que tiene la matemática. A mí me fascina la astrología por la matemática que tiene, pero ver una carta horaria un año después es realmente fascinante porque uno empieza a ver estas cosas, ¿no? Por otro lado, el astrólogo árabe del periodo medieval, Ibn Ezra, dice: un planeta bajo los rayos del sol es como un hombre en prisión y un planeta combusto es como un hombre moribundo. En este caso, nosotros vemos que Júpiter está combusto. ¿Qué rige Júpiter? Júpiter rige la casa 5 de entretenimientos, bares, teatros, shows. También, a pesar de que el sistema educativo se ve en la casa 3, también del colegio propiamente dicho. Entonces es muy correcto ver que este Júpiter está bajo la influencia del Sol y parecería un hombre, más que un hombre moribundo, sí, un hombre moribundo. Entonces, esta cuestión de que toda la industria del entretenimiento, el tema de las vacaciones, los colegios cerrados, se ve con muchísima claridad aquí. Júpiter también rige la casa 8, que podríamos verla, entre otras cosas, como los impuestos. Y bueno, debido a que claramente en un año como este, la casa 11 tuvo que crecer, la asistencia social tuvo que crecer, eso se traduce en mayores impuestos. También vemos que Mercurio está combusto. Y entonces, ¿qué rige Mercurio? Mercurio rige la economía del país y Mercurio también rige la casa 11 de, en casos de mundana, una de las significaciones es la de asistencia social. Bien. Por otro lado, vemos que la casa 10 está a 1 grado de la estrella Algol. La estrella Algol, del árabe Algol, que quiere decir demonio, es la peor de las estrellas. Es considerada por Ptolomeo por lo menos la peor de las estrellas. Tiene que ver, por ejemplo, con decapitaciones, ¿no? Y Ptolomeo la llama la gorgona de Perseo, produce dificultades, es una estrella melliza, doble, dificultades, obstáculos, desastres. Entonces, esto está dando cuenta de lo que tiene que haber sido ser un gobierno que recién asume y encontrarse con una situación como la que el gobierno se encontró. Algo totalmente malo, difícil, desastroso. Por otro lado, también vemos que la casa 4, ahí tiene uno de los planetas maléficos, Marte, con mucha fuerza, y la casa 4 tiene que ver con tierras, con la industria minera y agrícola, con lo agropecuario, con la ganadería, y también hemos visto durante el 2020 muchos problemas con terratenientes, con tomas de tierras, problemas entre el gobierno y los productores agrícolas y agropecuarios en general. Así que este Marte aquí también es muy representativo. Muy bien, vamos ahora, dejemos esa carta horaria y vamos a el momento en que se anuncia la vacuna para el COVID. Bonatti, el astrólogo italiano del siglo XIII, propone que cuando se anuncia un evento en el que además la persona es un evento mundial y además que la persona no tiene ningún modo de influir en ese evento, él propone usar la carta del momento, la carta del evento. Dice que eso es más radical que usar una carta horaria común y corriente. Entonces yo utilicé el momento en que se anuncia la vacuna. Muy bien, vemos aquí, bastante llamativo, que el regente de la casa 10, que tiene que ver con los poderes, está en la casa 1, y además que hay una recepción mutua entre Marte, regente de la carta, que está en Aries, en el lugar de la exaltación del Sol, y el Sol, que está en Escorpio, regente de la casa 10 de los altos poderes, en Escorpio, lugar de regencia de Marte. Por lo tanto, esta recepción mutua podría dar cuenta de
que bueno, que es llamativo que la vacuna se anunció apenas se dio por ganado uno de los candidatos en Estados Unidos. Por otro lado, vemos que el mediocielo y la luna ambos están junto a la estrella Regulus. Regulus es una estrella que brinda honor, que tiene que ver con destacarse, que tiene que ver con altos cargos. Muy bien, vemos también que el regente de la casa 6 y el regente de la casa 12, que nos interesan mucho, ¿por qué? Porque estamos hablando de cuestiones de salud, están en oposición. Eso no me pareció demasiado auspicioso. Y por otro lado, veo la conjunción en la casa 3, que es la casa de los medios de comunicación. Y esto lo que me hizo pensar fue que qué va a suceder cuando estos planetas cambien ahora en diciembre y formen Júpiter y Saturno una conjunción en aire. En astrología horaria, nosotros cuando vemos que los planetas pesados cambian de un elemento a otro, le damos mucha importancia porque eso habla de cambios bastante contundentes. Entonces esto podría ser un cambio, por ejemplo, en el modo de comunicar, quizás un cambio al entrar a Acuario mucho más global, la vacuna que se vuelve más bueno, disculpen, tengo un Mercurio retrógrado de combusto, así que me pasan estas cosas, pero la vacuna que se expande mundialmente, podría ser eso, medios de comunicación de otros países o un modo más masivo de promover esta vacuna. Muy bien, acá vamos el mediocielo y la luna conjunción a Regulus. Regulus implica honor militar y preferencia, favores, buena suerte, altos cargos en el gobierno, sin conjunta al Sol, Luna o Júpiter, gran honor y amplia fortuna. A mí la idea que me dio esta carta del momento del anuncio fue que claramente había entre las personas que desarrollaron la vacuna y la gente que estaba en el poder, había claramente un vínculo muy estrecho. Muy bien. Aquí esto yo ya lo comenté, la conjunción entre Júpiter y Saturno en la casa 3 de los medios de comunicación. Y ahora sí me interesó ir a una técnica que usa William Lilly en Astrología Cristiana, en el libro que él escribe, y él habla de si el rumor es cierto. En el siglo XVII era sumamente importante saber si un rumor era cierto, porque imaginémonos que al rey de Inglaterra le llegaba la noticia de que el rey de Francia había atacado la ciudad de Oxford y resulta que en realidad eso era falso. Bueno, esto podía tener consecuencias catastróficas. Por lo tanto, se desarrolló en astrología horaria toda una técnica para poder verificar si un rumor era verdadero. Y la pregunta que yo hice fue, ¿es verdadero lo que se dice de la efectividad de la vacuna Pfizer contra el COVID? Y esta es la carta del momento de la pregunta. Entonces, empezamos por las consideraciones. Esta carta tiene consideraciones antes de juicio. Las consideraciones antes de juicio, Guido Bonatti, el astrólogo del siglo XIII, él habla de 146 consideraciones antes de juicio a tener en cuenta antes de poder juzgar una carta. En este caso hay dos bastante llamativas y una es que el grado del ascendente está entre 0 y 3 grados. Según Bonatti, cuando el grado del ascendente está entre 0 y 3 grados, nosotros tenemos que tener cuidado porque podría ser que el asunto aún no maduró lo suficiente como para ser juzgado. Puede ser que la pregunta sea prematura. Y por otro lado, la pregunta no es radical. ¿Qué quiere decir esto? Para ver si una pregunta es radical, lo que se hace es mirar la hora planetaria, en este caso es el Sol, y se mira si hay coincidencias entre la hora planetaria, el Sol y el ascendente. Según William Lilly, tendría en esta carta no es radical. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ascendente en un signo de aire, los regentes de triplicidad de los signos de aire. Esta es una carta nocturna, en primer lugar sería Mercurio, el regente de la hora no es Mercurio. Por otro lado, decimos el Sol es caliente y seco y el ascendente en un signo de aire es caliente y húmedo.
Por lo tanto, no podemos decir que esta carta sea radical. Y esta es otra de las consideraciones antes de juicio. Podría haber algo que no está claro a la hora de juzgar esta carta. Pero me pareció interesante juzgarla de todas maneras y vamos a ir paso por paso para ver cómo se desarrolla. En primer lugar, William Lilly dice, la noticia es verdadera si la luna está en el ascendente, en la casa 10, la casa 11, que se consideraba la casa del buen espíritu, del buen daimon, una muy buena casa, o la 3, que es donde la luna tiene su gozo. Entonces, no es el caso. Este no es el caso. La luna está justamente en una casa bastante mala, la casa 8. También dice, separándose de cualquier planeta por aspecto benévolo, que tampoco es el caso porque el último contacto fue una cuadratura a Marte, o sea, un aspecto malo, y aplicando al regente del ascendente por conjunción sextil o trígono. Tampoco vemos que la luna esté aplicando al regente del ascendente, por el contrario, también se está separando del regente del ascendente, que es Mercurio. William Lilly dice, la noticia es beneficiosa si Luna o Mercurio están en sus dignidades. Vemos que Mercurio está aquí, vemos que Mercurio está peregrino, no tiene dignidad, en los 10 grados de Escorpio, y vemos que la Luna está en su signo de caída, así que tampoco es una luna, disculpen, en su signo de exilio, tampoco es una luna fuerte, así que tampoco aplica esto. Y dice en sextil, trígono sextil al regente de la casa 11, que es Marte. Tampoco sucede esto. Mercurio está en aversión a Marte y la Luna acaba de separarse de una cuadratura a Marte. Así que tampoco aplica. Aquí podemos ver. La noticia es beneficiosa si Luna o Mercurio están en sus dignidades. Vemos que Mercurio, en ese grado de Escorpio, está peregrino y vemos que la Luna tiene, al ser una carta nocturna, tiene triplicidad, pero no tiene, no tiene ninguna otra dignidad, y acá la vemos en su signo de exilio, sumamente débil. Así que por ahora la carta es bastante negativa. Otra cosa que también me llamó la atención es que el ascendente, los 4 ángulos están en signos mutables, y los signos mutables, una característica que tienen es que son sumamente permeables al entorno. Entonces, a mí lo que esto me hizo pensar es que quizás esta vacuna sea efectiva para una cierta cepa del virus, pero este virus es un virus mutable, muta muy rápidamente. Entonces, quizás puede tener una efectividad acotada para determinada cepa que inmediatamente pasa a ser poco efectiva, digamos. Por otro lado, William Lilly dice que la noticia es falsa si el regente del ascendente está en casa cadente, aun si está fuerte por signo. En este caso tenemos a Mercurio, regente del ascendente, en casa cadente, la casa 6, la casa de la mala suerte, donde Marte tiene su gozo. Marte es el maléfico en secta en esta carta, porque esta es una carta nocturna, y además Mercurio está peregrino. Así que esto es una posición muy mala. Está indicando que la noticia no es verdadera, que la vacuna no es tan efectiva como el laboratorio dice. Además, dice William Lilly, la noticia es falsa si el regente del ascendente está afligido por maléficos. Y nosotros lo que vemos aquí es que Mercurio se está acercando al Sol, está bajo los rayos del Sol ya. Y en realidad el Sol, por supuesto no podemos considerar que el Sol sea un maléfico, al menos que esté muy cerca de un planeta y lo queme con su luz. En ese caso, recordamos a Ibn Ezra, que dice, un planeta bajo los rayos del Sol es como un hombre en prisión, o sea, no tiene, la coyuntura no le permite actuar. En todo caso, también el hecho de que Mercurio está en la casa 6, lo que dice eso es que la dignidad accidental, o sea, coyuntural del planeta, no puede actuar. Sería como, imaginémonos que en este caso hubiese sido un Mercurio muy fuerte, eso hubiese estado indicando una vacuna muy buena, pero el hecho de que esté dentro de la casa 6 está hablando de que las condiciones coyunturales
no le permiten desplegar sus recursos o manifestar sus recursos. En este caso tenemos el peor de los dos escenarios, porque Mercurio está débil, está peregrino, y además tenemos que, está en una casa cadente. María, estás como en tu tiempo. Es fascinante lo que estás haciendo. Ya Estoy terminé. enamorado. Ah, ¿ya Estoy terminé? enamorado. Ah, bueno, ya, igual No, esta no, es la no. última. Estás en tu tiempo. Lo que pasa es que tenemos que escuchar al resto. Es Sí, sí, sí. fascinante lo que estás Ya haciendo. terminé, Me ya terminé. encanta. Esta es la última. Esta es la última. Cerramos ahí, después cualquier cosa seguimos. Sí, María, Dale, gracias, y gracias. termino aquí diciendo Dale, que dale. cuando el regente del ascendente está combusto bajo los rayos del sol, el asunto se mantiene en secreto y pocos conocerán la verdad. Bueno, Sí, muchas claro. gracias, perdón que me extendí, no me Brillante. di No, no, cuenta. nada, perfecto, estuvo brillante. María, te quería preguntar, en la primera de todas, donde Marte, la Luna va cuadrado a Marte, ¿no? Es el último contacto que hace, la primera que mostraste. Tengo ¿Te que volver acordás? y te lo digo después cuando Sí, así no le dale. quito más tiempo, ¿sí? No, 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 todo bien, el tiempo está bien. El tema es que en la primera donde la Luna, pues yo tuve un problema recién técnico, me salí y volví a entrar, pero me perdí una partecita del medio. En la primera, después fíjate que está la Luna cuadrado a Marte, todavía no está vacía de curso ahí. Y Está yo la Luna hablé en de la luna Acuario vacía de cuadrado. curso, ¿acá decís vos? No, 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 ah, no, 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 en la no, primera no, de no todas. está. Es donde Marte está en Escorpio, la primera pregunta, porque no veía bien en esa, ¿Y yo hablé no. de la luna fuera de curso? No, 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 no. Ah, Pero yo te quería ah. preguntar porque hace el último contacto con Marte, ¿no? Es fundamental el tema de la Luna en ese caso. No, en esa Vamos no a la es. primera de Esa, todas, era la de Argentina, ¿no es cierto? Ah, ok, esa. va hacia un contacto con Marte, va hacia un Ajá. contacto con Marte, exactamente, sí, va Y hacia un esta es la contacto. pregunta específica. ¿En qué pensaste en esta pregunta puntual? Bueno, ¿cómo iba a ser el año para la Ah, Argentina en el sí, sí, sí. 2020, ¿no es cierto? Pensando, bueno, yo tengo luna en Sagitario, entonces siempre espero encontrarme con Claro. cartas maravillosas. Y cuando vi esto dije, ¡ah! ¿Qué Sí, querrá no, decir? el El cielo no se cielo equivoca más que nada en no horario. miente, el Sí, cielo no miente. Bueno, muchas sí. gracias. Aparte que es regente de la 12 en este caso, La cerrando con un luna, maléfico. Sí, la pregunta es así. Me he quedado ahí, si es regente te de había 12, quedado eso, sí, 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 cuadrado al maléfico, que es el regente del fin de la pregunta, ¿no? Está presente la 4. totalmente. Sí, sí, sí. Brillante, María, como siempre. Muchas No, gracias. muchísimas gracias a vos. Sí, Dejo a sí, los después demás.